Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas. ¿Me escucháis todos bien? Muy bien, pues bienvenidos a todos y a todas. Estoy aquí leyendo y estoy auténticamente fascinado con la gente que nos está ya escribiendo desde el chat. Veo gente desde Ecuador, veo gente de Colombia, gente de Italia, de España. Y bueno, me confirman que tenemos más de 300 inscritos, lo cual no hace más que aumentar todavía más la emoción y la felicidad que me da poder pasar esta tarde con vosotros y compartir junto a Aarón y a Silvia todo el conocimiento que estamos trabajando. Y sin más, vamos a arrancar porque tenemos muchas cosas que ver, muchas cosas que mostraros y sobre todo porque queremos encontrar un espacio de diálogo al final de todo donde poder responder a preguntas y tratar de que fluya un diálogo y de preguntas y respuestas, porque creo que la temática lo merece y seguramente esperemos que os vaya a interesar. En primer lugar, agradecer enormemente a todos vosotros como asistentes que estáis desde cualquier parte del mundo esta tarde aquí con nosotros. También, por supuesto, agradecer a la UCAM, a la Universidad Católica de Murcia, por preparar todo este webinar y por darnos la oportunidad de poder comunicarnos hoy con vosotros. Y, por supuesto, agradecer a Silvia Montoro y a Aarón Manzanares por estar con nosotros y por compartir esa experiencia que están teniendo con las nuevas tecnologías de la educación. Ellos han sido absolutamente pioneros en la utilización de estas fascinantes herramientas, con lo cual no es nada fácil muchas veces empezar a trabajar con cosas nuevas y ellos han sido capaces de ello y sé que han sufrido mucho por ello, pero al final los alumnos lo han agradecido y siempre es difícil abrir camino, así que doblemente agradecido por su labor. Están con nosotros la profesora Silvia Montoro. Ella es doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Murcia y ha cursado estudios postdoctorales en el City Hospital de Birmingham. En la actualidad forma parte del Departamento de Riesgo Cardiovascular y del claustro de profesores de la UCAM. Bienvenida, Silvia. Por otro lado, hola, estabas ahí en silenciada. Bienvenida. Por otro lado, tenemos a Aarón Manzanares, es profesor e investigador aquí en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UCAM y tengo muy bien entendido que además es un gran navegante. Buenas tardes, Aarón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, pues yo soy Pau Guardiola, soy director de experiencia de usuario y multimedia de la UCAM y como veis un apasionado de estas tecnologías inmersivas y sobre todo de la educación, así que sin más vamos a arrancar este webinar, Educación Inmersiva, VR, la revolución de la educación. Bueno, vamos a ver estos 4 puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar del reto al que nos estamos enfrentando todos, y no solo estoy hablando de la pandemia, sino de lo que ha surgido a partir de la pandemia. Después vamos a hablar de una de las soluciones. Existen muchas, pero una de ellas, que nosotros hemos trabajado mucho con ella y os vamos a compartir la experiencia, etcétera. Voy a explicaros de qué se trata, cómo funciona y algunas de las peculiaridades que tiene y por qué nos gusta tanto utilizarla. También vamos a hablar especialmente de las experiencias de clases reales que ya hemos dado aquí en la UCAM. Para ello tenemos a Aarón y a Silvia. Nos van a explicar esa experiencia que han tenido. Tenemos vídeos recopilando las experiencias. Tenemos también encuestas de los propios alumnos y sus notas y sus calificaciones de esa experiencia. Y creo que esta parte es muy interesante. Y para finalizar, vamos a hablar también, vamos a enseñaros algunas imágenes de proyectos de futuro para que podáis... bueno, pues para que podáis sobre todo soñar con nosotros hacia dónde nos lleva todo esto. Deberéis estar ya viendo mi pantalla. Estoy compartiendo ahora mismo. Me confirmáis que veis, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues el gran reto al que nos enfrentamos, que tenemos delante de todos nosotros, es sin duda la transformación profunda de la educación. Aquí lo que estamos viendo aquí a la izquierda es una imagen de la Universidad de Utrecht en el año 1815 y bueno, como imaginaréis, no hemos cambiado tanto. Sigue siendo una clase bidireccional, sigue siendo una clase en 2 direcciones, en la cual existe un grupo de alumnos y un profesor al fondo. Existe una relación más bien pasiva del alumno con respecto al profesor y con respecto a los contenidos. Aquí podemos ver a la derecha este pequeño gráfico de un aula que, como veis, sigue siendo en 2 dimensiones. Los libros, que al final es el contenido, el material básico de la educación, también sigue siendo en 2 dimensiones. Tienes al final todo lo que incluye cada una de las páginas, pero seguimos estando en ese
en ese mundo de las dos dimensiones. Es cierto que ha llegado la pandemia, que hemos pasado a trabajar en online para dar clase en online, pero sin embargo, el aula sigue estando enclaustrada, sigue estando dentro de una pantalla en dos dimensiones, como estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Seguimos estando dando clases bidireccionalmente y con contenido en dos dimensiones. Sin embargo, y aquí viene la parte más interesante, estaréis conmigo con que la información que se transmite, en su mayoría, es información tridimensional. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando vamos aquí en la universidad tenemos un amplio abanico de titulaciones. Tenemos, por ejemplo, arquitectura, ingeniería civil, tenemos medicina, enfermería. En todas ellas se imparten clases, se imparten temáticas, se imparte contenido tridimensional, pero se imparte al final en una clase en dos dimensiones o en una videollamada como estamos haciendo ahora mismo. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es ese ejemplo de un conjunto de edificios o un conjunto de moléculas o una imagen del corazón humano, pero siguen siendo imágenes en dos dimensiones. Sin embargo, estos son elementos tridimensionales. Vamos a poner un ejemplo muy concreto para entendernos. La anatomía del corazón, algo tan complejo como el corazón, tenemos hoy en día imágenes tridimensionales como las que estamos viendo aquí ahora mismo. Tenemos vídeo de mucha calidad generado por ordenador y con renders que nos ayudan a visualizar bien el funcionamiento y el comportamiento de ese corazón. Por otro lado, tenemos aquellos que tienen la suerte de poder acceder a un corazón real y poder, diseccionado, por supuesto, poder tocarlo, poder ver su tamaño en 3 dimensiones. Pero, obviamente, es un acceso mucho más limitado, ¿no? ¿Qué ocurriría si tuviéramos, sin embargo, lo mejor de ambos mundos? Si pudiéramos tocar tridimensionalmente algo sin que físicamente exista, ¿no? Es aquí donde vamos y aquí donde tenemos ese gran reto por delante y donde vamos a intentar ver si esto se puede llegar a hacer, ¿no? Y las ventajas que esto tendría. Imaginad, ¿no? Lo que podría ser para un alumno de anatomía poder disponer de un corazón con las mismas características que un corazón de verdad, pero tenerlo en el propio salón de su casa. De eso estamos hablando. ¿Pero cómo? Pues una de las respuestas es esta plataforma que estamos viendo ahora mismo. Se llama Mozilla Hubs, es un proyecto open source de Mozilla y aquí estamos viendo algunas de las características que tiene. Vamos a empezar por la primera de todas, que como decía es un proyecto open source. Eso significa que es un código abierto y que tiene una comunidad detrás enorme y maravillosa que están continuamente renovando el código y mejorando la aplicación. De hecho, hace apenas una semana han sacado la nueva versión y están continuamente en crecimiento. Esta es la segunda característica de Mozilla Hubs que nos encanta. Es una plataforma multiplataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que los alumnos, que los usuarios, para poder entrar en esta plataforma, pueden entrar con un ordenador, con un teléfono móvil, con una tablet o con unas gafas de realidad virtual. Esta plataforma nos permite generar mundos inmersivos, mundos tridimensionales, lo cual es maravilloso. Pero claro, una cosa es generar ese mundo y otra cosa es poder entrar en él. No todo el mundo hoy en día dispone de unas gafas de realidad virtual. Cada vez se están democratizando más estas tecnologías porque suben en calidad y bajan en precio, pero la realidad es que no todo el mundo puede, ¿no? Pero sin embargo, sí muchísima gente tiene ya acceso a ordenadores, a tablets y a una velocidad de conexión a Internet suficiente. Con eso ya podemos entrar dentro de Hubs. Otra característica maravillosa es su capacidad de customizar. En ella podemos crear esos mundos nuevos, podemos generar avatares realistas como el que estamos viendo de Sofía Toro aquí a la izquierda, que ahora la veremos en acción, con su camiseta UCAM, etcétera. Y podemos insertar material de todo tipo, incluido, y ahí viene la parte más interesante, el contenido tridimensional. Por supuesto, la gran característica de esta plataforma es que es colaborativa. ¿Qué quiere decir? Que esos mundos que vamos a crear no solo los vamos a disfrutar nosotros, vamos a poder invitar a otras personas a entrar junto a nosotros y es aquí donde se produce la magia de la educación, donde el profesor toma un rol activo junto a los alumnos y trabajan en torno a ese proyecto y ese material. Es tan fácil como compartir un link de una URL y el resto de compañeros ya están dentro. Y por último, explicar que es además una plataforma escalable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es muy fácilmente podemos fácilmente hacerla crecer, podemos instalarla en los servidores de Amazon Web Services, crear una especie de metaverso propio nuestro y generar nuestros propios mundos con reglas para poder entrar, con personalización, etcétera. Con lo cual, es una plataforma muy potente, muy interesante y que nosotros ya hemos empezado a utilizar y a gastar y eso es lo que
vamos a pasar ahora mismo a enseñaros y a explicaros. Decir ahora que tenemos, como sabéis, aquellos que manejáis mucho Zoom, tenemos dos apartados para poder hablar y para poder comunicarnos con vosotros, y os invitamos a que lo hagáis. Por una parte, tenemos el chat abierto para poder escribir a toda la comunidad en la que estamos ahora mismo metidos, y por otra, tenemos una sección de preguntas donde os invito a lanzar esas dudas, esas preguntas que tengáis y que después recogeremos al final de la charla y que trasladaremos al equipo que estamos aquí nosotros y podamos generar ese diálogo y esa parte de preguntas. Y sin más, vamos a arrancar enseñando algunos de estos proyectos de esta plataforma de Mozilla Hubs que os acabo de enseñar, cómo la hemos aplicado directamente en clase. Aquí estamos viendo 3 ejemplos de 3 ámbitos educativos bien distintos, en los cuales hemos dado ya una clase real, con alumnos reales y profesores, con contenido didáctico real dentro de Mozilla Hubs. El primero de todos, el que vemos aquí a la izquierda, es esta clase de CAF, de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que condujo Aarón junto a Francisco Salcedo y Sofía Toro. Y luego nos hablará él más concretamente de esta clase, que fue además la primera que hicimos, que fue sobre las técnicas y la introducción al manejo de la tabla de windsurf. Por otro lado, tenemos aquí a la derecha, aquí abajo, la clase que pudo dar Silvia Montoro, que fue realmente increíble, sobre la estructura del coronavirus y cómo la dio a los alumnos de medicina, en la cual pues les explicó todo bueno, ella os lo explicará más tarde, porque yo me quedé absolutamente fascinado escuchándola, escuchando a los alumnos y viendo cómo podían interactuar con todas esas moléculas y ese material que previamente habíamos preparado para utilizar en clase. Y aquí arriba vemos una imagen de la última que hemos dado hace relativamente poco, que me hace especial ilusión porque en ella empezamos a probar esos elementos tridimensionales sacados de una técnica denominada fotogrametría. ¿Qué es la fotogrametría? Pues básicamente es generar objetos tridimensionales a partir de imágenes, a partir de fotografías. Es casi fotografiar tridimensionalmente cualquier cosa. Esto nos abre un mundo de posibilidades inmenso, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es esta instalación de un cuarto de baño que este profesor tenía generado, este modelo, que normalmente en una situación normal iría a la obra con sus alumnos y podrían visitar con normalidad la obra, pero en la situación en la que nos encontramos no podíamos hacerlo con esa normalidad. ¿Qué hicimos? Pues generamos un gemelo digital de esa obra e invitamos a los alumnos junto al profesor a visitar virtualmente la obra. La verdad es que la experiencia fue muy interesante y fue la primera vez que utilizábamos estos modelos fotogramétricos. Bueno, vamos a empezar con esta primera experiencia de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Aquí voy a dar paso a Aarón para que voy a poner de fondo el vídeo. Voy a bajar totalmente el volumen y me encantaría que, Aarón, nos compartieras un poco, nos explicaras un poco qué es lo que estamos viendo, ¿no? Qué es lo que estamos viendo en este vídeo. Aquí he apuntado yo algunas notas, como decíamos, era la primera experiencia que tuvimos y sin más, vamos a darle al play y a ver qué nos encontramos. Muy buenas. Adelante, Aarón. Gracias. Bueno, pues lo primero que estamos viendo es la necesidad que nos surgió, pues como a todos durante el proceso de docencia el año pasado, de seguir dando nuestras clases y en este caso una materia eminentemente práctica como era la navegación, la vela. Nosotros lo que fuimos a Pau exigiéndole, oye Pau, tenemos esta necesidad. Y entonces estuvimos hablando sobre la posibilidad de generar un elemento que fuese didáctico para los alumnos y entendiesen la mejor manera posible, de forma visual, cómo se navegaba. Entonces generamos esta vela de windsurf y esta tabla de windsurf, que como en el windsurf funcionan por separado, tanto la vela como la tabla, lo que buscábamos era que el alumnado entendiera cómo debía posicionarse tanto las manos como los pies cuando ellos están navegando, dependiendo de la dirección del viento. De ahí que moviésemos la vela, abriésemos, cerrásemos la vela, colocásemos las manos y los pies en una posición. De esta forma podíamos explicar de una forma visual, que tradicionalmente lo explicamos con las diapositivas que vemos al fondo, justo ahora que están saliendo, cómo debían de posicionarse los pies y las manos en cada una de los elementos o las situaciones de navegación. De ahí ellos pudieron vivenciar realmente en 3 dimensiones cómo debía de ser la navegación. Por supuesto, nos falta el siguiente salto, que es que naveguen, pero
de una explicación, como Pau ha dicho, bidimensional, 2 dimensiones, a una explicación tridimensional, la impresión del alumno fue totalmente diferente. Sí que es verdad que como punto muy fuerte a destacar en estas nuevas tecnologías, lo comparto con tanto yo como mis 2 compañeros, Sofía y Paco Segado, es que cuando los alumnos están dentro de la plataforma, el tiempo de atención vuela. Es decir, la teoría de la atención, que tradicionalmente entendíamos que 30 minutos de atención en una clase era más que suficiente y ya los alumnos perdían el interés, aquí no. Aquí el alumno está totalmente inmerso porque es muy novedoso para él. Entonces, la atención es continua, incluso el tiempo vuela. En ese sentido, también hemos visto antes un pequeño vídeo que en este mismo vídeo, un pequeño momento donde los profesores, éramos los 3 profesores en el aula y había unos 14, 15 alumnos. Luego se ha vuelto a repetir esta experiencia con otra cantidad de alumnos y lo que hacíamos es que una vez se daba la explicación general para todos, hacíamos pequeños grupos donde en cada esquina del aula virtual ellos podían trabajar con el material y le íbamos exigiendo una tarea y los profesores íbamos pasando por cada uno de los rincones de trabajo, haciendo pequeños grupos de microenseñanza, corrigiendo, dando feedback, resolviendo preguntas, que era una de las partes que nos permite estas aulas virtuales, que a nosotros nos parece un potencial espectacular, sobre todo por la capacidad que tienen los alumnos de interacción dentro de este aula. Sí, me gustaría destacar algunas cosas que a mí, tanto a mí como a mis compañeros, nos han parecido súper importantes dentro de la utilidad que tienen la realidad virtual dentro de la docencia. Es lo primero, que para este aula siempre está disponible para ellos. Tú le puedes poner una tarea, ellos van al aula, la trabajan, independientemente de que esté el profesor o no, siendo un punto de encuentro entre alumnos incluso. Cada uno de su casa, volvemos a pasar de la situación online a que realmente están presenciales, cada uno de su casa, en un mismo sitio, ¿vale? Para nosotros eso es uno de los grandes puntos fuertes de esta herramienta. Y luego también destacar que esta herramienta, a nosotros, antes de ir al agua, de una situación de navegación real, nos es muy útil para refrescar ciertos contenidos. En un momento muy concreto, donde hace 10 años dábamos una tarea antes de la sesión que era leer este documento o tienes que leer este archivo, hace 5 años ya era tienes que ver este vídeo. Y los alumnos volvemos a la teoría de la atención. Ya están tan cansados de ver vídeos que un vídeo más no son capaces de ver porque no es su interés. Pues ahora entra en esta plataforma y ahora sí que los tenemos captados porque ya esto es totalmente novedoso para ellos. Como bien sabe Pau, los alumnos a día de hoy que vienen del gaming, que están súper familiarizados con los videojuegos, para ellos esto es estar dentro de otro videojuego. Entonces, estas pequeñas píldoras de conocimiento que podemos dar a través de esta plataforma, para nosotros es brutal la posibilidad que tienen. Y creo que teníamos alguna encuesta de satisfacción en la siguiente diapositiva, ¿verdad, Pau? Sí, yo antes quería, Claro. Aquí hay una imagen muy particular que veo aquí, justo aquí. Bueno, hay varias imágenes que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en esta imagen que vemos ahora mismo, lo que estamos viendo es ese grupo de alumnos. Lo que estamos viendo son, por una parte, tú a la derecha, abajo a la derecha, se veía la imagen en directo tanto de Sofía como de ti y vuestra representación en el programa, ¿no? En Hubs, en Mozilla Hubs. Y por otro lado, lo que vemos son esas cabecitas que representan a los alumnos, ¿no? Sí. Ellos incluso podían acercarse más, menos, buscaban su espacio porque si te pones detrás de otra persona no ves. Entonces tienen que buscar su espacio real dentro del aula. Lo bueno que te permite esta plataforma, que ya no es una clase donde yo me pongo a dar una diapositiva y ellos, interactúan, escriben un poquito en el chat, sino que directamente, a viva voz, pueden consultar, se abre un debate, se resuelven preguntas, surge
Recuerdo esta parte, por ejemplo, en la que te acercabas, bueno, en esta imagen también se ve la sala que estuvimos preparando para la clase, que teníamos en el centro la tabla de Windsor. En el fondo se ven en las mesas los materiales 3D, que son los que utilizaste durante la clase. Empezando de izquierda a derecha teníamos la tabla de Windsor completa, tanto la tabla como la vela. Luego teníamos por separado tabla y vela para poder interactuar con ella de manera separada. Después hicimos esta pequeña veleta para indicar fácilmente y visualmente cuál era la dirección del viento, ¿no? Y después teníamos tanto las manos como los pies, que es lo que tú utilizaste para poder visualizar, bueno, pues en base a la dirección del viento, esa posición de manos y de pies. Y de hecho, yo creo que aprendí un poquito más ya de Windsor. No sé si la próxima vez ya puedes llevarme contigo a surfear. Otra cosa muy interesante es que esta cantidad de elementos que ha dicho Pau eran infinitos. Es decir, cada alumno podía coger uno y interactuar con él individualmente o en pequeños grupos. Todos podían coger el mismo material o cada uno. Es una cosa súper interesante. De otro modo, que nosotros en la universidad tenemos 10 tablas de Windsor, aquí tenemos infinitas tablas de Windsor. Entonces, es otro elemento súper interesante. Incluso, como hemos visto en la pared, hay diapositivas que son las que tradicionalmente utilizamos para explicar el contenido, siguen teniendo su utilidad. Correcto. Aquí vemos, por ejemplo, esta parte en la que recuerdo que seguimos aprovechando material didáctico que teníamos, todos los PDFs e imágenes, los introdujimos también aquí en esta sala. Y en este momento recuerdo además fue muy interesante porque te volviste de nuevo a la pared a ver un poco de esa proyección, ¿no? Y le dijiste a tus compañeros que se acercaran, ¿no? Le dijiste a tus alumnos, oye, venir aquí. Y bueno, cómo se acercaron ellos fue algo maravilloso ver cómo tenían esa interacción, tenían ese acercamiento a ver mejor ese PowerPoint, ¿no? Y aquí están todos situados, aquí alrededor de ti. Utilizaste el puntero láser, que también tiene la aplicación que es realmente muy, muy útil. Y nada, genial. Muy bien. Pues vamos a ver si efectivamente, como en la siguiente imagen, tenemos esta de aquí, tenemos justo una pequeña, bueno, al finalizar el evento, hicimos una encuesta a los alumnos y aquí están un poco los resultados. Cuéntanos un poco qué resultados tuvimos, Aarón. Claro, le lanzaron una encuesta desde multimedia preguntándole cuál era su satisfacción, cómo habían vivenciado la experiencia. Y todos la contestaron con una satisfacción altísima, entre el 8 y el 10 de máxima satisfacción, lo que nos sorprendió mucho porque volvemos a lo de antes. Para ellos, entrar en un mundo virtual para aprender, donde tradicionalmente entraban para disfrutar, como con un videojuego, con una experiencia jugada, les sorprendió. Y es que es una herramienta súper útil, didáctica, que no tenemos que perder la orientación de que todo lo que es divertido puede llegar a ser didáctico. Y entonces volvemos a captar su atención, producimos un proceso de aprendizaje que se solidifica en ellos con una experiencia positiva, que es lo que produce un mayor aprendizaje, una mayor retención de ese aprendizaje a lo largo del tiempo. Como Dime, Pau. No, estoy viendo que ya nos están llegando preguntas además muy interesantes. Repetir de nuevo a la gente que nos está escuchando hoy que se anime a lanzar preguntas en la sección de preguntas y que al final de la charla podemos ir contestándolas. Yo, como estoy aquí de moderador, tengo el privilegio de poder lanzarte ya preguntas, ¿no? Que creo que pueden ser interesantes. ¿Cuál fue cómo fue la curva de aprendizaje? Porque los alumnos fue la primera vez que entraban en esta plataforma, ¿no? ¿Qué tal fue esa primera vez, ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje para manejar la herramienta? Todos los alumnos entraron con ordenador o con su teléfono móvil o tablet. Entonces, su uso fue muy parecido al de cualquier videojuego de shooter, por así decirlo, que se movían con las flechitas y con el ratón. Entonces, con el ratón y las flechitas iban desplazándose por el entorno, incluso podían coger elementos. Enseguida lo captaron todo. El primero que se iba un poco para el lado y no escuchaba bien, porque también lo bueno que tiene esta sala es que el sonido es modular, es decir, si yo estoy cerca de alguien me escucha, pero si estoy muy alejado no me escucha. Eso es muy bueno para crear pequeños espacios de trabajo. Les costaba un poco porque están muy alejados. No te escucho bien, acércate y lo entenderás. Y entonces entraban dentro de la dinámica de la sesión. El aprendizaje fue súper rápido. El siguiente paso para nosotros es que todos estén en VR, que tengan todas gafas de realidad virtual
y entren en VR, porque la experiencia es totalmente diferente. De estar viéndolo en 2 dimensiones a estar dentro del aula, que ahora Silvia seguro que cuenta su experiencia y coincidirá. Nosotros le tuvimos que pedir a Pau, por favor, que nos pusiese un reloj, porque el tiempo La mano. volaba dentro del aula. De hecho, Se lo ahora voy puso a en la darle paso mano, a mí me lo puso. Sí, le vamos Porque a ya darle- no sabía de cuánto tiempo se llevaba hablando. vamos a darle, de hecho, paso a Silvia, que fue la campeona, porque pasó, bueno, ahora nos contará, porque ella fue la que más tiempo ha estado en este mundo virtual No, y pero bueno, vamos, vamos a... yo pensaba que 3 horas iba a poder estar y Pau diciéndome, pero no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y dos ya era, ¿eh? Madre mía, si te Muy marea. bien. Gracias, Aaron. Pues vamos a echar un vistazo ahora a al siguiente ejemplo, como comentaba, de experiencia real en clase, como fue la que dio la profesora Silvia Montoro. Bueno, más de 60 alumnos, ¿no? Me comentaste, casi Sí, cerca de tuvimos 6 90. horas. ¿Cuánto? 90 alumnos tuvimos. 90 alumnos. Claro, si tuvimos que hacer Aún 6 me he quedado grupos de corto. 15. Sí, Sí, grupos de 15. Y bueno, vamos a echar un vistazo también. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Aarón. Le vamos a dar play al vídeo, que esto es como mejor se entiende todo lo que estamos hablando. Ujú. Y vamos a repetirlo cuantas veces como haga falta, porque el tuyo es además un poquito más corto. Y sobre él, pues nos vas explicando un poquito qué es lo que estamos viendo. Vale, pues nosotros, bueno, dentro de la asignatura de bioquímica de primero del grado de medicina, pues también quisimos implementar este tipo de herramientas. Y bueno, pues pensamos que la primera toma de contacto con esta nueva metodología pues siempre suele ser en la parte práctica de la asignatura. Más que nada para que el alumno pues no lo perciba esto como que es otra clase de teoría más que podría tener perfectamente dentro de otra plataforma tipo Blackboard o Meet. Y, y bueno, y así hicimos. Realmente yo tenía 90 alumnos, como os podéis imaginar, 90 alumnos a la vez en Hubs no se pueden meter, primero porque Hubs se puede quedar colgado y porque no puedes crear una atmósfera manejable, los alumnos no te van a escuchar, no puedes tenerlos todos al lado, no te los puedes llevar de un lado a otro. Entonces decidimos organizarlo en grupos, en 6 grupos de 15, que es un poquito más de lo que solemos tener en el laboratorio. Y yo diría que 15 era un número perfecto, ¿no, Pau? Porque realmente era manejable desde el punto de vista de que si les decía, veniros para acá, para este rinconcito, se venían todos conmigo. Si, como ha dicho Aarón, los tenías cerca, se alejaban, ellos también querían escucharte. Luego, en mi caso, como también nos metimos dentro del virus, pues todos podían meterse, se escuchaban bien los unos a otros, podías leer los nombres arriba. Si tenías que seguir el chat, también es muy cómodo. Yo diría que 15, incluso 17, 18 puedes tener perfectamente, es un buen número. Y luego, pues al final tuvimos que reducir las sesiones a 1 hora. Mi idea inicial era 2 horas de sesión, pero claro, se podía hacer eterno y eso para el alumno es complicado, pero es que para el docente 2 horas, yo llegué a las 2 horas y era agotador mentalmente el llevar las gafas en mucho tiempo. Y bueno, pues ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo organizamos la sesión? Pues realmente lo organizamos para que llegaran a Hubs, para que llegaran a la realidad virtual después de 17 horas de laboratorio conmigo, después de presencialmente conocerme, tener confianza conmigo y eso lo hicimos adrede para que fuera el final de la asignatura, el final de sus prácticas, que ya se encontraban a gusto conmigo y se iban a Hubs y lo que queríamos era, como ha dicho Aarón, crear un ambiente relajado, distendido en el que ellos se lo pasen bien y los conocimientos que quiero transmitirles que les llegara pues de manera divertida, porque al final lo perciben como algo nuevo y les encanta y se motivan mucho, estaban muy, muy contentos. Y también porque por las mañanas estaban conmigo y yo les decía, haceros el avatar, no os metáis con osos pandas, no os quiero ver disfrazados, por favor, entrar con avatares. O les decía, os podéis conectar desde cualquier aplicación, ya veréis qué bonita es la práctica, venga, que nos vemos 1 hora más después de 7 horas conmigo por la mañana. Ahí acabas de decir, de hecho, Silvia, un punto clave, ¿no?, de la experiencia. Bueno, es una plataforma totalmente muy flexible con lo bueno y lo malo. Es decir, había el peligro de que algún alumno entrara con un avatar tipo... De hecho, alguna vez nos tuvimos ocurrió, un conde ¿no? Drácula, ¿no te acuerdas? Algún Drácula, algún oso panda apareció. Pero bueno, en general fueron todos muy, muy diligentes y se portaron bien y crearon sus avatares realistas de manera muy, muy sencilla y muy fácil. Y eso también ayuda mucho a conservar el ambiente didáctico, ¿no?, el ambiente profesional del aula, que es lo que estamos viendo aquí ahora mismo.
Sí, totalmente. Y luego solo uno de los alumnos se metió con gafas, que se ve que tenía gafas en casa. El resto accedieron perfectamente sin ningún problema con el link que les mandamos. Y bueno, ellos lo vieron, les encantó la experiencia. De hecho, no solo por los feedback que luego tuvimos en las encuestas, sino que realmente me paraban y me decían, en la asignatura que viene queremos más de esto y de hecho tenemos que preparar más. O me paraban y me decían, yo soy el de la tormenta de citoquinas. Así, claro, también es verdad que cogimos un tema que todo esto fue fuera de la guía docente, es decir, fue como el remate de la asignatura porque queríamos probar esta herramienta. Entonces teníamos que elegir un tema actual y que les llamara la atención claramente y el coronavirus pues lo teníamos muy fácil. A ver, teníamos que ser conscientes de que íbamos a tratar con médicos y que la complejidad también teníamos que limitar. Yo no me puedo meter ahí en una clase de estructura molecular de proteínas porque a lo mejor los perdía. Entonces eso no era el objetivo. Yo lo quería que estuvieran pendientes y que les gustara la experiencia para ver cómo seguíamos adelante con este tipo de herramientas. Y bueno, lo que tengo claro es que ellos pudieron ver no solo meterse dentro del virus y ver el material genético, la doble hélice, o ver la proteína Spike, que no se les va a olvidar en la vida, que es un trímero, los diferentes dominios que tenía, la hiperglicosilación, su relación con el desarrollo de vacunas. La proteína M la vieron con ligandos, vieron el centro activo, le daban vueltas, nos girábamos alrededor de ella, hablamos de la dexametasona, del caso del remdesivir. O sea, yo tengo claro que todos esos conceptos para futuros médicos, para el desarrollo de vacunas y el desarrollo de fármacos, o sea, se les quedó, lo retuvieron perfectamente y es otra manera de ver algo en una visión tridimensional que tú de otra manera es que no, es inaccesible. En otro tipo de herramientas, como has comentado, de 2 dimensiones, ellos no se pueden meter dentro de un virus, ellos no pueden girar una proteína, ellos no pueden cambiar un aminoácido por una hélice alfa. O sea, eso no lo puedes hacer y de esta manera, de verdad que es una manera súper original y muy motivada. Les encantó. Es que simplemente el feedback siempre ha sido muy bueno. Comentabas una parte que a mí me encantó, que no me canso de verla, y es en la cual tú les hablas de esa molécula, de ese COVID, y hay un momento en el que les dices, vamos dentro, ¿no? Entrad, acompañarme adentro, que es justo en la escena que va a venir ahora mismo. Aquí justo en este momento tú decías, oye, vamos a entrar dentro, entrabas tú primero. Al principio se quedaban paradas diciendo, ¿qué me está contando? Ellos se quedaban parados diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿De verdad vamos a entrar dentro? Y efectivamente lo que estamos viendo ahora mismo es el punto de vista de uno de los alumnos y cómo efectivamente entramos dentro de esa molécula y vemos ya el ADN que lo compone y ya hablaste un poco de las diferentes proteínas estructurales que hablábamos y al principio es verdad que para esto ellos es todo nuevo y es que ni hablaban, ni conectaban el micro, ¿te acuerdas? Sí. Escribían todos por el chat porque es lo que están acostumbrados en Blackboard, pero luego poco a poco fuimos interaccionando con ellos, les íbamos pidiendo, venga, a conectar el micro, a hablar, hicimos un pequeño debate al final y iban soltándose. Pero es verdad que al principio, como es nuevo, dicen, pero ¿de verdad puedo hablar? Uy, mi compañero está hablando. Es como, ¿qué pasa aquí? Por eso sí. Les gusta y realmente, como ha dicho Aarón, es que es otra cosa que al final se dan cuenta que están con sus compañeros y que pueden entrar perfectamente y hablar. Y es como una clase más, pero es más que una clase de teoría, no es lo mismo. Correcto. E interactuar, ¿no? Porque como comentábamos, todo este tipo de tecnologías es muy nueva también para nosotros. Es decir, estas son las primeras experiencias que estamos teniendo y el grado de interacción que nos permite nos va a permitir ahora ya empezar a pensar en nuevas clases que, por supuesto, ya os adelanto Silvia y Aarón, que ya tenemos que empezar a pensar en preparar nuevo material y ya incluyendo esas características inmersivas que tiene, el poder crear elementos que los alumnos puedan duplicar, agrandar, empequeñecer, moverse alrededor, incluso poder dibujar, señalar con el puntero, todo este tipo de interacción, podremos ir desplegándola para que al final el alumno se convierta en parte activa de la clase, ¿no? Esta imagen que estamos viendo ahora, explícanos un poquito también, Silvia, lo que estuvimos preparando, estas 2 fotografías en 2D que habían colgadas en la pared. Les quisimos poner, era la primera toma de contacto, es cuando aterrizaron en la sala que no sabían ni dónde estaban, me los llevé a una esquinita y les empecé a decir, os voy a hablar del SARS-CoV-2 y de las diferentes proteínas estructurales de la envuelta y de dentro. Entonces les puse fotos que ellos conocían porque las han visto en todas partes y empecé ya, me los llevé un poco para mi terreno para romper el hielo. Luego ya les puse estructuras moleculares, ya se liaron un poco y decían, ¿qué me está costando? Porque al final es que son médicos, tienen labor asistencial, entonces tampoco me podía ir yo ahí de bioquímica. Pero desde luego que el hecho es que retienen
retienen de otra manera. O sea, es que lo ven como que es un juego, como ha dicho Aaron, el gaming, están habituados a otra tecnología que yo sinceramente no lo estoy, me pongo y lo saco, pero no lo estoy, y ellos están hechos de otra pasta. Y al final, este tipo de herramientas, si os dais cuenta, a ver, yo creo que el docente es el que se tiene que adaptar a ellas, que la docencia tradicionalmente la conocemos como es el docente el que da la clase y el alumno tiene que seguirnos. Pues no, yo creo que también si somos los primeros interesados en transmitir el conocimiento y que esta es una manera que lo sabemos, que ellos lo retienen más, que se motivan mucho, que como ha dicho Aarón, más allá de los 30 minutos los tienes concentrados, pues es que tendremos que adaptarnos y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos y no al revés. Y esto es un cambio que bueno, porque ahora mismo yo también he de comentar esto. La implementación, a mí cuando me comentó Paul la primera vez, la primera reunión, vamos a hacer realidad virtual. Claro, a mí me da un poco de vértigo, es algo nuevo, yo con las gafas, yo no las he tocado en la vida, si yo no cogí un videojuego. Entre eso y que la coordinación no es una de mis habilidades, pues yo decía, madre mía, la que voy a liar. Pero es verdad que a mí es que Pau me cogió de la manita desde el principio, o sea, y eso es algo que yo tengo que agradecer enormemente, porque yo desde el mismo momento de la concepción inicial de la idea de que íbamos a dar la sesión hasta el desarrollo, el diseño del aula, la selección de los objetos, las horas de práctica para coger el puntero y las gafas bien, o sea, todo eso son horas que a mí me han allanado el camino, de otra manera yo sola no he estado nunca. Entonces, el hecho de que esta universidad tenga un departamento de multimedia que, como he dicho, que marque el camino al docente, que se lo ponga todo más accesible, eso es una estrategia, vamos, que tenemos que fomentar y aprovechar enormemente. Y bueno, yo aquí te vuelvo a dar las gracias, Pau, y a ver, esto es el comienzo, como hemos dicho. Sin duda, yo me uno a este agradecimiento porque esto es el presente de la educación, ya pasa por aquí. Así es. Muy bien, vemos un poco las gráficas que, bueno, también con la clase de medicina, que igual que hicimos con CAP, hicimos unas encuestas a los alumnos y aquí vamos a ver un poco el resultado. Estamos viendo ahora mismo. Tuvimos 27 respuestas de alumnos y esta es una de las, por ejemplo, la última pregunta eran 6 preguntas y una de ellas era una pregunta abierta para que nos compartieran directamente los alumnos las impresiones, ¿no? Les pedimos que valoraran del 0 al 10 la valoración general de la experiencia y ahí donde estamos viendo un poco los resultados. La mayoría de notas fueron entre el 9 y el 10. A mí me sorprendió también, creo que esperaba algo que estuviera bien, pero que no tan bien. Y bueno, ahí vemos algunos de los comentarios, ¿no? Me pareció una práctica muy interesante, ya que permitió acceder al conocimiento de una forma más visual e interactiva. O es un poco lioso. Es verdad que alguna vez se liaba un poco al principio. Aún así, la experiencia está muy bien y es muy interesante. ¿Cómo viste esa curva de aprendizaje también, Silvia, de sus alumnos? ¿Cómo que era la primera vez que lo utilizaban? Pues era la primera vez que lo utilizaban y pues al principio evidentemente se estaban descolocados, no sabían ni dónde estaban, no sabían ni cómo usar el joystick o el ratón o las flechitas para pasearse. De hecho, los tenía, digo, me estás invadiendo el campo vital, por favor, aléjate. Ya me tenía yo que alejar porque al final se colocaban unos encima de otros y al final nadie veía. Estaban nerviosos, yo los notaba que no paraban de moverse, luego ya se centraban un poco y empezaban a intentar trastear ellos los dominios. Pero el caso es que les llegó, pues, y lo importante es que los conceptos que les quería transmitir les llegaron, y lo sé porque han pasado por un examen, pero y que luego, pues eso, que tienes el feedback y yo creo que salieron encantados, la verdad. Estás tocando ahí un tema, de hecho ya hay varias de las preguntas que van en torno a eso, ¿no? Esto está muy bien, pero ¿cómo vamos a ser capaces de valorar si efectivamente, además de ser una experiencia espectacular, es realmente una experiencia útil a nivel de educación? Me comentabas que ya has tenido oportunidad de examinar a algunos de tus alumnos. Sí, claro, pasaron por la evaluación de la asignatura cuatrimestral en enero y lo que son las preguntas de esta sesión, que también les puse preguntas, aunque fuera el remate, aunque fuera como un regalito que les puse al final de las prácticas, les evalué, o sea, lo básico, proteína M, fármaco, algo así, un poco, no les pregunté tampoco nada duro, pero que los conceptos de verdad que les llegaron. Y eso lo tengo claro. Y aparte que es que salieron muy motivados, como pidiendo más. Así que no es algo que no puedo descartar. Si es que tendremos que, más que nada porque
la docencia ha mutado o está mutando continuamente, entonces tenemos que incorporar todo este tipo de herramientas, aprovechando que las tenemos realidad virtual, los simuladores de laboratorio que también vienen pisando fuerte. O sea, todo esto tenemos que implementar. Ya las prácticas que conocíamos de antiguamente, espectrofotometría, pues ya se quedan un poco anticuadas. Hay que modernizarnos y iremos metiendo complejidad también en HARS. Y otras herramientas también que hay, porque esto evoluciona además muy deprisa. Toda esta situación de la pandemia lo que ha hecho al final es que donde íbamos a llegar dentro de X años, pues ya hemos llegado, ¿no? Ya estamos aquí y ya podemos empezar a sacarle partido y aprovecharlo. Sí, ha tenido que venir una pandemia mundial para darnos cuenta de que todo esto realmente no hace más que aumentar la calidad de docencia y que al final los conocimientos, que tú tenías un conocimiento aquí, al final el alumno va a percibir esto, porque es que hay un incremento notable y hay muchos estudios. Con realidad virtual no he encontrado todavía, pero con simuladores de laboratorio hay un montón de estudios que aumentan más allá el conocimiento del alumnado. Esos estudios con realidad virtual vamos a hacerlos nosotros. Tenemos que animarnos y empezar a ver quién es el control. A ver quién es el grupo que no sé qué se queda sin realidad virtual. Los pobres. Sí. Hay que ver cómo trabajamos esto porque también creo que puede ser muy interesante para seguir construyendo ciencia. Al final somos una universidad y hay que construir ciencia y hay que avanzar, ¿no? Y de avanzar vamos a hablar ahora mismo también. Vamos a enseñar algunos ejemplos de proyectos de futuro con los que estamos ya manejando y que espero también que despierten la imaginación de toda la gente que nos está siguiendo esta tarde aquí con nosotros. Por ejemplo, esto que vemos aquí ahora mismo. Comentar que lo que vemos es una captura de vídeo real de un iPhone 11 en el cual el alumno tiene delante de la mesa, en este caso las pruebas que hice yo mismo con el equipo, tenemos encima de la mesa el material docente de la anatomía del corazón y en una de las páginas pues hemos incrustado ya ese elemento de realidad aumentada, en este caso, que se activa muy fácilmente a través del escaneo del código BIDI. De hecho, desde aquí ahora mismo invitar a toda la gente que nos está escuchando a que lo pruebéis vosotros mismos, escaneéis la imagen que veis en portada de ese código BIDI y os debería de lanzar ese objeto en realidad aumentada. De hecho, vamos a hacer una prueba ahora mismo. Igual me la voy a jugar un poco porque lo vamos a hacer totalmente en directo, pero voy a hacer una prueba porque desde Zoom se puede duplicar pantalla y a ver si nos lo permitiría. Ya lo tengo. Genial. Sale, ¿eh? ¿Me parece? Muy bien. Voy a ver si podemos verlo desde aquí. Voy a ver si puedo compartir directamente el... Ahí lo tenemos. Perfecto. Deberéis de ver de un momento a otro... A ver si aparece mi pantalla. Perfecto. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora mismo? ¿Correcto? Bueno, pues lo que hace el alumno al final es escanear ese código QR que le lleva a una página web. No estoy instalando ningún tipo de aplicación. No tengo nada más que una conexión a Internet y llevo una página web que me la ha disparado esa lectura del código QR. Algo que hoy en día es, pues también gracias a la pandemia, es algo muy común para todos, ¿no? Todos sabemos cómo actuar cuando vemos un código QR. Y bueno, ahí estamos viendo ese objeto que hemos preparado previamente, este corazón, con algunas características, algunas partes importantes. Yo desde aquí ya con el dedo puedo moverlo a derecha e izquierda, puedo hacer zoom hacia adentro y hacia afuera, lo cual ya es muy interesante, pero aquí viene la parte aún más interesante, ¿no? Que es, aquí veis la parte de abajo, tap here to place in your place, lo que significa que al hacer clic se obra un poco la magia, ¿no? Lo que hace al final es literalmente escanear el entorno en el que estoy haciendo esto desde un iPhone 11. Entonces, aquí ahora mismo lo que hace es reconocer el entorno y dejar justo delante de mí situado ese objeto, ese corazón, para que el alumno pueda interactuar, acercarse a él, alejarse de él y, bueno, y verlo como si estuviera delante de él, ¿no? Imaginar el potencial que tiene este tipo de herramientas. Voy a cortar por aquí ya ahora para que podamos... Perfecto, ¿no? Imaginar, aquí estaba yo con mi móvil ahora mismo haciendo la prueba que ha salido. Bueno, me la he jugado, porque esto era un directo, aunque lo hemos probado cientos de veces, nunca sabes si al final en directo va a salir, pero ha salido y me alegro mucho porque, bueno, vuelvo a la imagen de la pantalla.
de lo que se trata es de esto, de sorprender, de dar accesibilidad, pero siempre desde una manera muy, muy fácil. Es decir, incluyendo un código QR en los apuntes, nada más que eso. Comentaros que en la imagen estamos viendo también el logo del UCDD, es la unidad de contenidos digitales docentes, y es una unidad nueva que la UCAM está creando, que ya ha creado de hecho, y ya ha creado gracias a vosotros, Aarón y Silvia, gracias a este movimiento de estas primeras experiencias que hemos tenido en realidad virtual y realidad aumentada. Bueno, pues nos han valido para demostrar ante lo que nos encontramos y le ha valido también a la universidad para justificar y para animarnos para poner recursos de todo tipo, de personal, de infraestructura, de materiales, etcétera, para avanzar con este camino. Esta unidad nueva de contenidos digitales docentes va a depender tanto de mi departamento como del departamento de docencia online, que lidera Belén, y que bueno, que al final este equipo va a ser capaz de acompañar a los profesores para implementar este tipo de tecnologías en el aula en todos los sentidos. Por supuesto, hablamos de generar nuevas experiencias en Mozilla Hubs, también hablamos de generar experiencias de realidad aumentada como la que estamos viendo aquí ahora mismo en los PowerPoints, en los materiales docentes que va a utilizar, hasta incluso de lo más básico, ¿no? Que queremos también trabajar esos PowerPoints que utilizan los profesores. Tenemos grandes profesores, pero no todos ellos, ni mucho menos, porque no deben tampoco. Son grandes diseñadores, ¿no? Y algunos tienen además algunos PowerPoints un poco regulares. Los vuestros los he visto y están muy bien, pero hay algunos que al final no es lo que el profesor debe ser, ¿no? El profesor no es un diseñador, pero sí vamos a tener un equipo de diseñadores que van a acompañar a esos profesores, que les van a proponer mejoras, y mejoras, algunas de ellas tan simples y tan básicas como que el fondo de pantalla de esos PowerPoints sea blanco. ¿Para qué? Pues porque muchos alumnos al final imprimen esa información y es mucho más fácil escribir sobre un fondo blanco y que gastas mucha menos tinta, ¿no? Ese tipo de pequeños detalles lo vamos a hacer y vamos a transformar todo el material didáctico que utilizamos aquí en la UCAM. Repetiros de nuevo el agradecimiento porque la unidad de contenidos digitales nace gracias a vuestro impulso inicial, gracias también al liderazgo en este caso de Samuel Mendoza, que es el que junto al presidente de la universidad ve esto con facilidad y con esa visión de futuro y lo ha apoyado desde el principio. Y como os digo, anunciaros ya desde hoy que a partir de la semana que viene empieza a trabajar este equipo, se pondrá en contacto con todo el claustro de profesores de la universidad y tiene muchísimo trabajo por delante, como os podréis imaginar, a la hora de crear templates, crear manuales, crear talleres de explicación y bueno, hacer y trasladar y hacer llegar toda esta tecnología al aula para transformar toda su educación. Vamos a ver también una segunda imagen de proyectos de futuro. Bueno, yo no sé cómo describirla. Vamos a verla porque luego hablamos de ella. Esto que estamos viendo ahora mismo es un aula de la UCAM con una experiencia en realidad aumentada con avatares 100% virtuales dentro del aula física real. En esta aula que estamos viendo, solamente el profesor que está delante a la derecha con las Oculus Quest 2, con las gafas blancas, es el que está físicamente en esa aula. El resto de alumnos no está físicamente en el aula, sino virtualmente con su avatar. Esta es otra aplicación, no es Spatial, es otra aplicación que no es Hubs, se llama Spatial y permite esto que estamos viendo aquí ahora, ¿no? Y bueno, ya abre un mundo de posibilidades inmenso. Yo me imagino el día de mañana, que casi puede ser la semana que viene, esto puede hacer un par de semanas. Da un poco de miedo, sí, ahora hablaremos también sobre la parte oscura que tiene todo esto, pero llegarás a un aula en la cual tendrás compañeros a tu derecha, a tu izquierda, y algunos de ellos serán compañeros físicos, reales, que les tocarás el hombro y estarán allí, pero es que a lo mejor habrán otros compañeros que estarán en el aula, pero no serán físicamente presentes, sino virtualmente, y juntos compartiréis un mismo espacio, ¿no? Y cuando estás en un espacio virtual, pues lo que puedes hacer es lo que aquí vemos, ¿no? Incluir dentro de ese espacio elementos tridimensionales. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Os veis dando clase en un aula así? Pues es que no sé dónde estaremos, sinceramente, pero lo que está claro es que la docencia tradicional, lo que conocíamos con el 100% de presencialidad, eso ya es historia. Eso ha costado una pandemia el aceptar el bimodal, pero es que ahora viene todo esto. Es un cambio esperable y supongo que necesario. Sin duda este es el futuro a corto plazo. Todos vamos a pasar por aquí, o espero que todos pasemos por aquí, porque el alumnado lo está reclamando. El volver a sentarse en un aula, 100 alumnos y escuchar únicamente lo que dice un docente, ya está demostrado que la atención no va a estar ahí.
Entonces tenemos que darle otras herramientas para poder seguir formando gente que en el futuro siga teniendo los conocimientos. Entonces, sin duda, este es el futuro a corto plazo. Muy bien. Como Pues siempre, ya hemos hecho alguna prueba con esta plataforma. Si la pequeña pega que tiene, que Hubs tiene mucho potencial porque es muy fácil, esta última ya hemos probado, Pau, y sí que requiere un poco más que la tecnología esté más puntera que en Hubs. 5G is coming. ¿No? Sí. ¿Perdón? ¿Dice Silvia? Que el 5G, en cuanto llegue el 5G, digo yo que todo irá más rápido. Sí, bueno, de toda esta parte no hemos hablado, pero efectivamente el 5G, el acceso a las tecnologías de realidad virtual como las gafas que yo tengo aquí ahora mismo, estas que bien conocéis ambos, que ya están a un precio irrisorio, todo este tipo de cosas van a potenciar que las herramientas que estamos viendo esta tarde sean mucho más accesibles para todo tipo de alumnos, ¿no? De hecho, vamos a pasar a la parte de preguntas, porque veo aquí muchísimas preguntas, a cada cual más interesante. Y bueno, quiero que nos dé tiempo a responder algunas de ellas con los 10 minutos que nos quedan. A ver, nos preguntan algunos de ellos, por ejemplo, en cuanto al nombre de la plataforma. Como decíamos, se llama Mozilla Hubs. Las dos plataformas de las que estamos hablando hoy son Mozilla Hubs y Spatial. De todas formas, en el correo que os enviemos saldrá toda la información, etcétera, para que lo podáis ver y poder intuir. Aquí tenéis también mi correo electrónico para cualquiera de las dudas que queden sin resolver. Os invito a escribirme sin problema y a poder resolverlas. Porque como os digo, hay muchísimas preguntas. Una de ellas que me parece muy interesante. Nos pregunta Jorge Delgado, ¿cuáles fueron las características de las gafas o qué modelo utilizaron? Si se hizo desde una plataforma VR o también utilizaron Zoom. Vale, efectivamente, pensamos en su momento que no todos los alumnos iban a poder acceder con las gafas y de ahí la ventaja que tenía Hubs, y era que los alumnos pueden acceder también desde un móvil, desde un ordenador, simplemente dando clic a un link de una URL, porque al final es una experiencia que se llama WebXR, o sea, es decir, una experiencia basada 100% en una página web. Al final es una web inmersiva, una web en la que la información no se limita a las dos dimensiones, como habíamos visto al inicio de la presentación, ¿recordáis? Es una web tridimensional en la cual tú puedes entrar dentro. Eso implicaba también que no tuviéramos que instalar ningún tipo de software ni ninguna aplicación en el móvil, y en la propia gafa lo único que utilizamos fue el navegador de la gafa. En nuestro caso utilizamos las gafas de Facebook, las gafas de Oculus Quest, tenemos aquí en la universidad varias de ellas y esa es la que utilizamos, y utilizamos directamente el navegador de Oculus. Esta plataforma de Hubs, al basarse en web, pues se puede entrar a ella desde cualquier tipo de gafas, desde las propias Rift, gafas de tipo Pico, standalone, etcétera. Mucho tipo de gafa puede acceder a ellas a través de su navegador web. Preguntan también si se puede programar, dejar el contenido preparado para los alumnos, explorar, etcétera. Efectivamente, ya Aaron lo adelantaba y es una parte muy interesante de la aplicación, y es que se puede preparar el aula y dejar abierta para que los alumnos entren e interactúen. Podemos dejar un pequeño tutorial previo, podemos dejar los materiales sobre la mesa y, bueno, luego, eso sí, cuando volvamos a entrar podemos esperar cualquier cosa, ¿no, Aaron? Podemos esperar todo desordenado por todos lados, pero sí, efectivamente, esa preparación, esa didáctica no en directo se puede hacer, y eso también abre otro mundo de posibilidades a la hora de difundir la clase. Más preguntas que nos hacen por aquí. Los objetos 3D, como la tabla que utilizábamos, etcétera, ¿fueron generados por el profesor o por artistas 3D? ¿Es eficiente la relación coste-beneficio a la hora de generar esos objetos? Bueno, pues Silvia nos puede adelantar, no fue nada fácil crear esos contenidos, esos objetos 3D. Yo es que al principio era muy exigente, buscaba PDBs concretos de las proteínas en una página específica y quería que eso lo pudiéramos adaptar a Hubs. Pero aunque tú estuviste también intentando cambiar, ¿no?, el formato para poder leerlo, y de hecho se podía leer ese formato, pero al final no me daba no tenía la capacidad de ir cambiando los aminoácidos, de cambiar de estructura secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces eso no era todo lo que yo buscaba. Entonces fue más fácil el buscar objeto para secundaria, objeto para terciaria, objeto para cuaternaria y ya subirlos como objetos independientes. Pero por eso te digo que la búsqueda, la selección fue todo contigo desde el principio. Y Sí, costo-beneficio, ya no sé si algunos de los que escogimos eran de pago, la mayoría no, ¿no? La mayoría fueron objetos libres, es decir, objetos que están... Hay un mundo de objetos. Hay un mundo, efectivamente, de objetos libres, y
esta es una de las partes más importantes a la hora de crear una experiencia educativa inmersiva, ¿no? La adecuación, la preparación de esos materiales. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Pues todo depende, ¿no? Al final del grado de complejidad que tengan esos materiales, y para ello estamos creando este equipo de contenidos inmersivos, que vamos a tener también grafistas 3D y diseñadores mucho más expertos que yo, porque mis conocimientos todavía son limitados en este mundo tan inmenso, tan prácticamente infinito. Y estos grafistas 3D lo que van a hacer es ayudarnos a encontrar el punto medio entre lo que el profesor se imagina y necesita y lo que podemos generar para que le llegue al alumno. Decir que, por ejemplo, habían cosas que hemos aprendido, ¿no? Durante esta experiencia. Es muy importante que los objetos estén muy optimizados, que pesen muy poquito, porque para que la experiencia del alumno sea la mejor posible, ¿no? Es como cualquier otra cosa. Si pesa demasiado, el alumno tiene que descargarse mucho contenido y al final algunos de ellos pues, pudieran haber tenido una mala experiencia, ¿no? Porque al final se trata de objetos 3D que tienen que renderizar el móvil, la tablet o el ordenador en directo y claro, ahí depende mucho del tamaño del objeto. Ahí trabajamos mucho en eso, sin perder el grado de veracidad, ¿no? La visibilidad del objeto que responda a lo que el profesor quiere transmitir, claro. Esa era la clave, ¿no? El punto mágico. Más preguntas que nos hacen por aquí. Bueno, se necesita programación. Interesante también esta pregunta. Este es un código abierto y para crear las experiencias que hemos visto no hemos tocado programación directamente, pero sí existe la posibilidad, y de hecho vamos a empezar a explorarla ya de cara al futuro, de introducir programación y meternos en el código detrás de todo esto, ¿no? ¿Para qué? Pues para, por ejemplo, limitar el acceso por autorización por correo electrónico y contraseña. Podremos manipular cosas de todo tipo, ¿no? Al final estamos hablando de una página web y de lo que se trata es de editar esa página web. Nosotros lo hicimos todo sin llegar a tocar código porque Mozilla Hubs detrás tiene otra aplicación llamada Spoke, muy interesante, que lo que te permite es preparar esas aulas, ¿no? Preparar esos escenarios, preparar prácticamente todo, ¿no? Desde el lugar donde los alumnos entran por primera vez hasta los objetos que van a estar, dónde van a estar situados, qué objetos pueden ser replicables o no, pizarras, etcétera, 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 ¿no? Todo eso te lo permite la aplicación de Spoke, que va justo detrás de Hubs y que tiene mucha flexibilidad. Bueno, comentaban también la realidad... Dime, perdona, Silvia, adelante. No, que no se ha comentado, pero realmente la realidad virtual no es solo única y exclusivamente para Hubs. Hay muchas versiones, hay muchos programas ya un poco más profesionales, tipo modelado de proteínas, que vienen, se puede adaptar con las gafas o incluso los simuladores ahora de laboratorio. También te puedes poner las gafas y hacer la experiencia todavía más real. Es decir, que no es solo Hubs, que hay otras aplicaciones que la gente puede buscar sus mañas para implementar la realidad virtual, que al final es lo que quiere. Nosotros ahora relacionado con la vela, lo que hacemos también es grabar en 3 dimensiones un contenido práctico en situación práctica y entonces ellos con las gafas de realidad virtual pueden estar vivenciando ese contenido práctico que estamos dando en realidad virtual. Muy bien. Nos pregunta también Francisco Molina, ¿cómo podemos empezar a crear contenidos? Por ejemplo, en su caso es odontología. Lo digo porque, como sabéis también, estamos preparando junto al profesor Alberto Moreno una clase de odontología también dentro de Hubs. ¿Cómo se preparan esos materiales? Bueno, pues hay muchas vías, ¿no?, para acceder. Al final de lo que se trata es de crear ese material tridimensional. En nuestro caso vamos a coger una de las vías que es tridimensionalmente en programas como Blender o 3D Max generar los objetos. También, por otro lado, con programas de fotogrametría, generarlos a partir de imágenes 3D y generar imágenes fotogramétricas realistas de ese material. Y bueno, al final lo que se trata es de trabajar junto al profesor para identificar cuál es el objeto que cumple con lo que estamos buscando y bueno, pues al final utilizarlo en el aula y que los alumnos disfruten, que los alumnos aprendan y que esto es un mundo que acaba de empezar, acaba de iniciarse. Y una pregunta más nos queda, el formato de los objetos. Me da lástima porque nos quedan muchas preguntas sin hacer, pero bueno, como decía, tenéis ahí mi correo, no dudéis en encontrarnos tanto a mí como a cualquiera de mis compañeros por las redes sociales, que somos muy accesibles, y seguir tratándonos cualquier tipo de pregunta. El formato de los objetos, en el caso de Hubs, también de Spatial, es el GLB, lo que se denomina el JPG de los archivos tridimensionales, y hay muchos conversores online incluso para traducir cualquier tipo de objeto en OBJ o en 3D Max al formato GLB, que es el que pueden aceptar estas plataformas.
Repito, muy importante el peso, la optimización, lo que se llama decimate, ¿no? La decimización de los objetos para que la malla sea muy poco compleja, que pese muy poquito y que al final la experiencia del alumno sea la mejor posible. Última reflexión, Aarón, ¿cómo ves esto de aquí a 5 años? Para mí, ya lo hemos hablado alguna vez con algún compañero, para mí esto de aquí a 5 años va a quedar en el pasado, quiero decir. Todos los alumnos van a tener sus instrumentos donde entren en realidad virtual y desde casa, sin necesidad de moverse, van a entrar a un aula donde se imparta docencia y esto va a quedar como el pasado, ¿sabes? Como cuando se utiliza un PowerPoint y piensa en el que utilizaba transparencia. Va a quedar como, wow, cómo veía y aquello que estaba tan... Y de aquí a 5 años seguro que va a evolucionar muchísimo y va a ser súper revolucionario la enseñanza en 3 dimensiones con realidad virtual. Genial. Silvia, una última reflexión. Pues lo mismo, yo reitero que realmente esto está mutando, está cambiando y que igual que antes percibíamos que lo que no era presencial no era bueno, ahora mismo pues tenemos que adaptarnos y esto ha venido para quedarse, está clarísimo. Lo único que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y allí los docentes tienen parte, en la mochilita la tienen que implementar ellos. Fantástico. Pues nada, desde aquí agradecer una vez más vuestra presencia esta tarde con nosotros y sobre todo vuestro liderazgo porque no está siendo nada fácil abrir caminos y vosotros lo estáis haciendo fenomenal. Y agradecer, por supuesto, a la propia Carmen que está detrás de todo esto en el backstage, que ha preparado toda la producción del webinar para que podamos estar esta tarde aquí todos juntos compartiendo todo lo que os hemos enseñado. Y, por supuesto, a la UCAM, a la universidad, por apoyar este tipo de proyectos y por apoyarnos a nosotros como creadores y como difusores. Bueno, y como universidad puntera en el uso de tecnologías inmersivas. Y nada más, espero que haya sido interesante, que hayáis encontrado algo nuevo, algo novedoso y sobre todo que os haya despertado la curiosidad por este tipo de tecnologías que para mí personalmente me encantan y creo que nos abren un mundo inmenso a nivel de educación. Y bueno, cuando cambiamos la educación, pues lo cambiamos todo, cambiamos el mundo y cambiamos el futuro. Así que nada, muchas gracias a todos, muy buenas tardes y cambiemos el mundo. Chao. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.